Cuahmachikahualis tlen kitosneki, into chikahualis tlanechikol, techixpantianto altepeme. ¿Nos permite hacerle una purificación? Gracias. Miramos hacia el oriente. Saludamos al guardián del oriente, a Quetzalcóatl. Tictlapaloa, canicualqui santonalzi, Quetzalcóatl chaneque. Le ofrecemos el humo del copal, el toque de la tecocoli, el toque del huehue. ¡Sí! Tictlamanilía, Icacopalcachit, Atecocoli tlatutzonal, Huehue tlatutzonal. Saludamos a Xipetotec, el guardián del poniente. Le ofrecemos el humo del copal, el toque de la tecocoli, el toque de huehue. ¡Sí! Tictlapaloa xipetote chaneque, Icacopalcachit, Atecocoli tlatutzonal, Huehue tlatutzonal. Saludamos al guardián del sur, a Huitzilopochtli. Le ofrendamos el humo del copal, el toque de Atecocoli, el toque de huehue. ¡Sí! Tictlapaloa, Huitzilopochtli chaneque, Icacopalcachit, Atecocoli tlatutzonal, Huehue tlatutzonal. Saludamos al guardián del norte, a Tezcatlipoca, a nuestra madre Matlalcueyet. Le ofrendamos el humo del copal, el toque de Atecocoli, el toque de huehue. ¡Sí! Tictlapaloa Tezcatlipoca. Con el permiso del Gran Espíritu, de los guardianes de este lugar, de nuestra madre Matlalcueyet, bienvenidos. Icmircotzinco ipanim, akin techtlapaloa nican, itanin, tonantzi Matlalcueyet. Ican toyolo namechonyec tlapaloa, ximo panoltitzinocan. Sea bienvenida a nuestra comunidad. Icacualio Tomasititzinoco, Que Dios la acompañe. Suatayecanqui, Claudia Sheinbaum Pardo, Iwan Tosuatayecanqui, Lorena Cuellar Cisneros.
Nintlasmachtlaquien, Nicamochigua, Tachintoaltepetl, San Isidro Buen Suceso. Mitzontlaculia y Camiecto Yolo, Tlazocamati. Exacto. Pasamos allá. Preside este evento asambleas comunitarias del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tlaixpanin, Seinitlacentlalisli Tomasewal Altepehuan, y Catotlasto, Tlachichihualisli Tomasewal Altepeme, Yetiesto Suatlayecan, Campaquistua, Intlastolnechicolisli Tlemexican, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Nika Niki Yeties Tlaixpan, Suatepatlastuani, Campaquistua, Tlastolnechicolisli Tlaxcalan, Lorena Cuellar Cisneros. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. Amaismatki Campatechpalewia, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Tlayecan y Technin, Tlastocayot, Intlacatolme, Adelfo Regino Montes. El presidente de la comunidad de San Isidro Buen Suceso, Alejandro Amador Cepeda. Tequihuan, Altepetl, San Isidro Buen Suceso, Alejandro Amador Cepeda. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Tequiteyecan, Campamochigua, Impalehualisli, Carlos Torres Rosas. La tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de San Isidro Buen Suceso, Antonia Luna Márquez. Tominihuillani, Tequitlanechecol, Altepetl, San Isidro Buen Suceso, Antonia Luna Márquez. La tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de Coaxinca, María del Rocío Pluma Matlacuatzi. Tominihuillani, Tequitlanechecol, Altepetl, Coaxinca, María del Rocío Pluma Matlalcuatzi. La tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de San Antonio Mazapa, Edith Curiel Simón. Tominihuillani, Tequitlanechecol, Altepetl, San Antonio Mazapa, Edith Curiel Simón. Y la presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna. Suatequiwa, Nina Altepetl, San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Nihki tiquintlaspaloa, nochintlennicancate, tepachihualisli, campaltechistoque, namechontlaspaloa. Favor de ocupar sus lugares. Namechontlatlastia xomotlalican. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Axanticaqui ni tlanahuatil, insuatepatlastuani, campaquistua, tlastolnechicolisli, tlaxcalan, Lorena Cuellar Cisneros. Saludo con profundo agradecimiento a nuestra querida presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, presidenta, por acompañarnos. Por todo el amor, el cariño que recibimos todos los días de usted, presidenta. Su presencia es un mensaje claro.
La cuarta transformación también se construye desde nuestras raíces. Gracias por su cercanía, por abrazar el corazón indígena de Tlaxcala. Gracias, Presidenta. Hoy estamos en San Isidro Buensuceso, un lugar que representa la fuerza y organización de nuestros pueblos originarios. Aquí se dan cita también las 38 comunidades indígenas que este día reciben el respaldo del Fondo de Infraestructura para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este logro es suyo, Presidenta, es fruto de su perseverancia, de su identidad y su lucha colectiva. De corazón les reconocemos hoy a todos por honrarnos, agradecemos desde luego todo lo que han hecho para engrandecer a Tlaxcala. Gracias por resistir, gracias por volver a confiar en el gobierno. Por primera vez, derivado de la reforma que impulsó nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy fortalece nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los pueblos indígenas son sujetos de derecho público y los recursos llegan directo a las manos de la comunidad. Ahora son ustedes quienes deciden su destino, quienes transforman con orgullo y autonomía su propio entorno. En este México humanista que construimos juntas y juntos, se reconoce y se respete el lugar que nunca debió de haberse negado a nuestras comunidades indígenas. En Tlaxcala estamos con ustedes. Desde el gobierno estatal creamos el programa de bienestar para las personas indígenas, que otorga una inversión semilla de 50,000 pesos para capacitación y acompañamiento, para que cada proyecto productivo que ustedes emprendan tengan futuro. Entre 2012 y 2024, el presupuesto estatal para este programa pasó de 800,000 pesos a 13 millones de pesos. Eso significa que se multiplicó más de 16 veces el presupuesto, beneficiando ya a 1,200 tlaxcaltecas. Y este año vamos por más. Apoyaremos otros proyectos porque hoy nuestros pueblos originarios son prioridad. Y en esta nueva historia caminamos junto a ustedes, con orgullo y con el corazón. También creamos el esquema estatal de molinos familiares para tu bienestar, con el que las mujeres de 20 municipios recibieron herramientas para fortalecer su economía y mantener viva la tradición del maíz. Presidenta, muchas gracias por mirar de frente a los pueblos originarios, por sembrar justicia donde antes hubo abandono. Aquí en Tlaxcala, la cuarta transformación también se escribe en náhuatl, totonaco y otomí. Se escribe con dignidad, con respeto y con profundo amor por la tierra. ¡Que vivan nuestras lenguas! ¡Que vivan nuestras raíces! Y que viva la fuerza de los pueblos originarios. Gracias, Presidenta. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Tlaxcala, bienestar para los pueblos indígenas. Alken tiquitasque teposmaloyotl, in Tlaxcalan, cualilletiesque masehualaltepen. Señor Tezcatlipoca, te venimos a solicitar la fuerza necesaria para esta transformación. Hay una transformación que le llaman la cuarta. Queremos ser parte de ella. Atecocolice. Tlaxcala es tierra de historia, de lengua viva, de manos que tejen memoria y corazones que resisten con dignidad. Aquí, el bienestar tiene rostro, cultura y raíces profundas. Nace del corazón de nuestras comunidades indígenas.
Desde 2022, el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Bienestar, emprendió un camino firme: reconocer, fortalecer y acompañar a nuestros pueblos originarios, no desde el asistencialismo, sino desde la justicia y el respeto. Así nació el Programa Bienestar para las Personas Indígenas, una estrategia que impulsa proyectos productivos creados por mujeres y hombres indígenas que buscan mejorar sus condiciones de vida sin perder su identidad. El programa ofrece acompañamiento, capacitación, asesoría técnica y un apoyo económico directo para que cada persona impulse su propio negocio y genere ingresos desde su conocimiento y su cultura. Hoy tenemos mujeres que trabajan el barro con manos que moldean tradición, otras que cosen y pintan ropa con el arte de su comunidad, quienes hacen pasteles, galletas y pan tradicional para vender, y quienes transforman hojas de maíz en flores, figuras y sustento. Todo lo que he ocupado ha sido gracias al apoyo. Fueron 50,000 pesos. Como también soy un paciente de insuficiencia renal, ha sido un poco difícil. Y gracias al apoyo, gracias al programa, realmente yo he podido ya cubrir mis gastos. También florecen proyectos gastronómicos con antojitos, moles, dulces típicos y tortillas hechas a mano. Con una inversión superior a 13 millones de pesos, este programa ha transformado realidades, generando ingresos, autonomía y orgullo en cientos de hogares indígenas. El dinero que a mí me dieron yo lo invertí completamente en la compra de barro, en esmaltes, pinturas. Yo le agradezco también a la señora gobernadora porque desde que ella entró comenzó a apoyarnos. Yo sí estoy contento con que me haya ganado sea 20,000 pesos, pero yo sé que para mí me fueron mucho. En 2025 nació también el programa Molinos Familiares para tu Bienestar, que entregó 130 molinos a mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, mejorando su economía familiar y manteniendo viva la tradición del maíz. No se trata solo de entregar recursos, se trata de creer, de acompañar, de respetar. Hoy, Tlaxcala es ejemplo nacional de un modelo que escucha, aprende y transforma. Porque honrar nuestras raíces no es mirar al pasado, es construir con ellas el porvenir. Gobierno de Tlaxcala. Una nueva historia. A continuación, hace uso de la palabra el presidente de la comunidad de San Isidro Buen Suceso, Alejandro Amador Cepeda. Ticaquisquenitla, Toltequiwa, Altepetl, San Isidro Buen Suceso, Alejandro Amador Cepeda. Cualitlaca, Compiacan, Nochtiname Juanzitzin. Neno toca Alejandro Amador Cepeda. Tequihuaji y Panín Altepetl, San Isidro Buen Suceso. Tlixpan Altepetl, San Pablo del Monte. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Amador Cepeda, presidente de la comunidad de San Isidro Buen Suceso del municipio de San Pablo del Monte. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le damos la bienvenida a su comunidad, San Isidro Buen Suceso. Es una distinción para nosotros recibirla en esta tierra ubicada en las faldas del volcán de la Matlalcueyetl. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de las comunidades nahuas y otomís. Nuestra comunidad nahua, cuyo origen es campesino, debe su nombre a San Isidro Labrador, patrono del trabajo en el campo, y al ideal del buen suceso, es decir, a las cosechas abundantes y a la armonía comunitaria que nos han caracterizado a lo largo de nuestra historia. Nuestra comunidad lucha y resiste para conservar su identidad indígena, promoviendo el náhuatl en nuestros niños e impulsando las prácticas agrícolas tradicionales y nuestras estructuras de cargos. La medicina tradicional, el bordado a mano,
la mayordomía religiosa, los grupos danzantes y la preservación del náhuatl como la lengua de uso cotidiano. Nosotros hemos sido prometedores de la reforma del artículo 2 constitucional del lado del INPI y nos llena de orgullo que nuestra lucha haya desembocado a un buen puerto y usted la haya continuado y fortalecido con la entrega de recursos públicos a las comunidades. Por eso le agradezco en nombre de las autoridades indígenas aquí presentes su voluntad y servicio al pueblo y su liderazgo para que la reforma sea hoy una realidad en los hechos, no solo en palabras. También le agradezco a nuestra gobernadora, la profesora Lorena Cuellar Cisneros, que nos visita de nuevo. Sabemos que contamos con usted para seguir caminando en la ruta del bienestar y el progreso para nuestros pueblos indígenas. Sabemos que el ejercicio de gobierno no es fácil, pero viene el ejemplo que nos da nuestra Presidenta de la República todos los días en sus batallas de los mexicanos y México. No nos queda más que redoblar la marcha y el esfuerzo para decirle que en San Isidro cuenta con nosotros. Saludo a los presentes de los funcionarios de gobierno de México, pero en particular saludo la presencia de nuestra hermana Ariadna Montiel y nuestro hermano Adelfo Regino por su acompañamiento para celebrar las asambleas del FAISPAIN. No los vamos a defraudar, pues sabemos que debemos rendir buenas cuentas a nuestra comunidad. ¡Vivan nuestros pueblos y comunidades indígenas! ¡Viva San Isidro Buen Suceso! ¡Viva San Pablo del Monte! ¡Viva Tlaxcala! ¡Viva México! Bienvenidos sean todos a San Isidro Buen Suceso. Tlazocamati, gracias. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Arcanticaki, Intleyecan y Tenxatocayol, Intlacatolme, Adelfo Regino Montes. Tlazocamati. Con su permiso, estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida al territorio del pueblo náhuatl en esta emblemática comunidad de San Isidro Buen Suceso, en las faldas del volcán de la Malinche. Distinguida gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, muchas gracias por recibirnos aquí en las tierras y en los volcanes de Tlaxcala. Agradezco de corazón a la presidenta municipal de San Pablo del Monte, a Ana Lucía Arce Luna, y al presidente de la comunidad, a don Alejandro Amador, a los guías espirituales y saumadores, a nuestras niñas y niños del coro Into, Piluan, Mocuicatia, que significa nuestros hijos cantan, por compartirnos la grandeza de su cultura y de su tradición. Le damos un agradecimiento y reconocimiento especial a las autoridades y los comités de administración y vigilancia de las 38 comunidades del pueblo náhuatl y otomí, que el día de hoy, en un momento histórico, recibirán por primera vez de manos de nuestra presidenta su tarjeta con recursos públicos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Un fuerte aplauso para nuestros comités de administración y vigilancia. Con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en el estado de Tlaxcala, este nuevo fondo federal tendrá una inversión de más de 38 millones de pesos para implementar obras de infraestructura social que se decidieron en las 38 asambleas comunitarias y que concluyeron justamente aquí en San Isidro Buen Suceso el pasado 12 de mayo y en el que contamos con la presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, a quien le agradecemos su valioso apoyo. Presidenta, quiero destacar que esta comunidad de San Isidro Buen Suceso recibirá un monto de 8.6 millones de pesos y como resultado de su asamblea comunitaria se decidió que será destinado para la construcción de una unidad deportiva. Felicitamos a la comunidad por esta importante decisión. Con este acto público, encabezado por nuestra presidenta constitucional, hacemos realidad los postulados del artículo 2 de la Constitución mexicana que reconoce a nuestros pueblos, a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, en particular para recibir y administrar recursos públicos, como es el caso de este nuevo fondo federal, destinado a obras que ayuden a resarcir las brechas de pobreza e injusticia social que históricamente nos han aquejado. Muchas gracias, Presidenta, por poner manos a la obra, por materializar y hacer eficaz la reforma indígena como uno de los pilares fundamentales del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Respetables autoridades indígenas, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haber convocado, coordinado y participado en la realización de las 38 asambleas comunitarias, tal como lo dictan sus formas de gobierno y organización social. A los integrantes de los comités de administración y de vigilancia de las comunidades indígenas beneficiadas aquí presentes, les damos un reconocimiento por haber aceptado el encargo de coordinar los trabajos y la realización de las obras que han sido definidas en sus asambleas, así como el buen uso honesto y responsable de los recursos públicos que hoy se ponen en sus manos. De manera especial, reconocemos la destacada participación de las mujeres indígenas, quienes han sido nombrados como tesoreras y por tanto tendrán la responsabilidad de administrar y cuidar los recursos públicos, así como lo hacen en nuestras familias día a día. Estamos seguros de que con la fuerza de su organización social comunitaria, con su sudor y esfuerzo y con una buena coordinación entre autoridades y comités, van a realizar buenas obras, hechas con sus propias manos y a precios justos, que sean una herencia para sus hijas e hijos, a fin de alcanzar mejores condiciones de bienestar y desarrollo. Estimada Presidenta, tal como usted nos lo encargó, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, hemos realizado las asambleas comunitarias en todas las regiones indígenas del país, respetando las formas de gobierno y organización de nuestros pueblos, fortaleciendo sus procesos de decisión colectivas y sobre todo convencidos de que caminando juntos de la mano pueblo y gobierno podemos construir un nuevo horizonte de bienestar y justicia.
Yo quiero agradecerle de corazón a nuestra secretaria Ariadna Montiel y al subsecretario Jesús Valencia y a su equipo de trabajo por todo este esfuerzo para realizar las asambleas comunitarias. Siempre poniendo en práctica el principio humanista de que por el bien de todos, primero los pobres y de una manera especial los pueblos y las mujeres indígenas. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Tlazocamati. A continuación, hace uso de la palabra el subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. Tika kinitlatol amaishmatika en patilletiesque cuali Jesús Salvador Valencia Guzmán. Con su permiso, señora presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, agradecer mucho a la gobernadora constitucional del Estado, mi querida Lorena Cuellar, muchas gracias por todo el apoyo que nos dio. Estuvo presente en esta asamblea, como bien dijo el director del INPI, y estuvo pendiente de cada una de las 38 asambleas que se realizaron. El día de hoy se va a hacer entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar que contienen el apoyo económico que va de los 130,000 pesos hasta los 8.6 billones de pesos que le corresponden justamente a esta comunidad, que es la que más va a recibir aquí en el Estado, con un monto cercano a los 39 millones de pesos aquí en el Estado de Tlaxcala. También informarle, Presidenta, que se han realizado prácticamente 17,500 asambleas de las 20,000 que originalmente están realizándose, se siguen realizando, porque obviamente son 20,000 en todo el país. Es único ejercicio democrático en todas las comunidades indígenas y afromexicanas. Decirles también que este apoyo se da sin afectar a los municipios, es decir, los municipios, los presidentes municipales, las presidentas municipales siguen recibiendo, en el caso de Tlaxcala, el recurso del FAIS municipal. No sustituye uno al otro, al contrario, en el estado de Tlaxcala, en el global, entre el FAIS municipal, el FICE y el FAIS indígena y afromexicano, hay un incremento cercano a los 6 millones de pesos del 2024 al 2025, de tal manera que las obras que ustedes van a hacer, los comités de administración que fueron electos en cada una de las asambleas, van a ser independientes de las tareas que le toquen a las presidentes municipales, para que ellos sigan haciendo lo que les corresponde. Decirle también, señora presidenta, que se cumplió la instrucción que usted dio, que se colocaran las reglas de operación para que en todos los comités de administración, las personas que administraran el recurso fueran mujeres. De tal manera que aquí las 38 asambleas están las tesoreras mujeres, tesorera con A, como usted dice, Presidenta, y que sin duda van a administrar muy bien el recurso que se les está otorgando. También comentar, Presidenta, que hemos tenido reuniones, la secretaria Ariadna Montiel, servidor, con la Auditoría Superior, y por primera vez todo el FAISMUN va a ser auditado en 2025. El FAIS municipal es la primera vez, no va a ser un muestreo de municipios, sino todo el FAIS municipal se va a auditar, que eso es en beneficio de la gente. Hace mucho tiempo este recurso del FAIS, en otras administraciones, los presidentes municipales lo ocupaban incluso a tono de broma y en serio lo decían, que era el fondo suburban, porque lo primero que hacía el presidente municipal, la presidenta municipal, era comprarse una suburban.
Y ahora, gracias a esta iniciativa de reforma constitucional y a esta iniciativa de la presidenta de otorgar el 10% total del país, ahora va a ser administrado 13,000 millones de pesos por las comunidades indígenas y afromexicanas. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, presidenta. A continuación, se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Arramos relosque intominamame tení Segnitlacentlalisli tomasehual altepehuan y cantotlastot tachichihualisli tomasehual altepeme quintemaca suatlayeca en campaquistua tlastonnachihuilisli de mexicame doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de San Isidro Buen Suceso, Antonia Luna Márquez. Jicuisque, Tomini Huillani Tequitlanechecol Altepet San Isidro Buen Suceso, Antonia Luna Márquez. La tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de Cuaxinca, María del Rocío Pluma Matlatcuatzi. Tomini Huillani de Tequitlanechecol Altepet Cuaxinca, María del Rocío Pluma Matlatcuatzi. Para finalizar, la tesorera del Comité de Administración de la Comunidad de San Antonio Mazapa, Edith Curiel Simón. Campatlami Hispanos Tomini Huillani Tequitlanechecol Altepet San Antonio Mazapa, Edith Curiel Simón. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Namechontatlatia, Ticaquinitlanahuatil, Intosoatequilla, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¡Que vivan las niñas y los niños! Muchas gracias. Muchas gracias. Ya llovió, hace frío, así que vamos a ser breves, que ya llevan un rato aquí esperando. Muchas gracias por esperarnos. Siéntense, por favor. Bueno, primero quiero saludar a Lorena Cuellar, una gran gobernadora del estado de Tlaxcala, de lo mejor que tiene nuestro país, trabajadora, honesta, con mucho, mucho amor a su pueblo. El día de hoy es un día muy especial. Este mes lo estamos dedicando a la entrega por primera vez en la historia de México, del México independiente, de recursos directos a todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afromexicanas. Los cambios que ha habido en el país, las grandes transformaciones, la primera con la independencia, la segunda con la reforma, la tercera con la Revolución Mexicana. Estas grandes transformaciones significaron también nuevas constituciones. La Constitución de 1824, por primera vez en el México independiente, reconoció a la República, a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Reconoció que éramos una república federada, es decir, que había estados y un poder federal. Es la primera constitución de la República. Y el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824. Porque antes estuvo Iturbide, pero ese señor quiso ser emperador después de tantos años de guerra de independencia y se quiso coronar como emperador. Los independentistas de aquella época dijeron: no luchamos tanto para no ser una república democrática.
y cayó cayó entonces Iturbide y entró Guadalupe Victoria. Esa fue la primera constitución. En esa constitución no hubo un reconocimiento del origen de México, de los pueblos indígenas. La segunda gran transformación de México, la reforma, que al frente tuvo a Benito Juárez García, un indígena zapoteco, tuvo una nueva constitución, la Constitución de 1857, que significó un nuevo Estado democrático, independiente. Separó la Iglesia del Estado, es decir, dijo a la Iglesia lo que le corresponde y al Estado, al poder civil, lo que le corresponde. Esa fue una gran transformación. Y aun cuando su dirigente fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García, no hubo un reconocimiento del origen de México, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos afromexicanos. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, trajo una nueva constitución, la Constitución de 1917, que reconoció los grandes derechos sociales del pueblo de México y reconoció también que los recursos naturales le pertenecen a la nación. Pero aún con todo ello y con todo y la reforma agraria, con todo y el reconocimiento de las tierras comunales y ejidales, no reconoció como tal a los pueblos indígenas, al origen de nuestra patria, al origen de México. No es hasta la cuarta transformación de la vida pública de México, con el gran dirigente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país, que vinieron cambios constitucionales. Uno de ellos acaba de culminar hace unas semanas, la gran reforma al Poder Judicial en México, que significa la elección directa del pueblo de los miembros del Poder Judicial, un avance en la democracia de nuestro país. Ha habido otras reformas a la Constitución, pero una de las más profundas, que no había ocurrido en las otras tres transformaciones, es el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Cambió el artículo 2 constitucional, pero no fue solo una idea del presidente López Obrador, fue un proceso que consultó a todos los pueblos de nuestro país. Fueron prácticamente 6 años de consulta para tener un nuevo artículo 2 constitucional, que entre otras cosas dice: se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Antes de esta reforma, antes de este escrito, antes de estas palabras en la Constitución, los pueblos indígenas existían, por supuesto, pues si son el origen de México, pero no eran reconocidos como sujetos de derecho público. Si un pueblo indígena quería presentar una controversia constitucional en la Corte, no eran reconocidos como pueblo, no eran reconocidos con sus derechos plenos y su personalidad jurídica. Ahora sí son reconocidos, con patrimonio propio, es decir, que tienen derecho a la tierra, al origen, a la tierra. Ahora con los planes de justicia desde el presidente López Obrador y ahora nosotros estamos regresándole tierra a los pueblos indígenas de la cual fueron despojados durante mucho tiempo. También dice el artículo 2 de la Constitución: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, 1, decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno,
de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Es decir, se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para tener su forma de organización y su forma de gobierno, como en el origen, como antes de que llegaran los españoles. Por primera vez esto está escrito en la Constitución de la República, gracias a la cuarta transformación de la vida pública. Y dice también el artículo 2 de la Constitución: la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán determinar mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que serán administradas directamente por estos. Es decir, el día de hoy estamos cumpliendo esta reforma constitucional, lo que dice la Constitución. Por primera vez en la historia del México independiente, los pueblos indígenas y afromexicanos tienen un recurso del presupuesto público directo que ellos deciden, ustedes deciden cómo utilizar. Es una gran transformación, es una revolución completa. ¿Cómo se decide en asamblea? Como son los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Eligen a su tesorera, que es una mujer, porque este año es el año de la mujer indígena en nuestro país, porque es el reconocimiento del origen de las mujeres indígenas de México. Además, las mujeres administramos bien los recursos, por eso son tesoreras de estos recursos y entre todos deciden cómo destinar los recursos. Son distintos los presupuestos porque depende del tamaño de la población, de su territorio, de la marginación social y a partir de ahí de una fórmula se determinó cuánto recibe cada pueblo, cada comunidad. Son 13,000 millones de pesos este año destinados de forma directa a los pueblos indígenas. Muy pocos países en el mundo tienen esta forma de distribuir el presupuesto. Además, pues reconocemos la honestidad y reconocemos su forma organizativa. Así que me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y ser testiga de esta forma nueva de construcción de nuestra patria, de construcción de nuestro país. Quiero cerrar también reconociendo el momento histórico que estamos viviendo. Fíjense lo sabio que es el pueblo de México. ¿A quién decidió que fuera el presidente de la Corte? A un indígena mixteco, a Hugo Aguilar. Después de Benito Juárez no había habido un presidente o presidenta de la Corte que hubiera sido de origen indígena. Ahora sí, es un cambio profundo. Por supuesto que va a ser mejor el Poder Judicial ahora de lo que era antes, porque el pueblo de México decidió a quién quiere de ministro y ministra. Y hay que felicitarnos entre todos, porque estamos seguros que este nuevo Poder Judicial hará realmente justicia, será un guardián de la justicia y felicitamos al nuevo presidente de la Corte. Muchas gracias a todas y a todos, que vivan los pueblos indígenas de México, que viva Tlaxcala, que viva México. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano, interpretado por el coro Intopilhuan Mocuicatía de la comunidad de San Isidro Buen Suceso. Namechon tlatlastia, xomoyecatilican, xonyec. Un segundo.
De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Y canino talle caninte otaco. Namechon tlaspaloa y su atalle can campaquitua. La tonechicolis de mexican doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La socamati orantechen yetica nican. ¿Cuáles son yetiecan?